Tenerlos acá con nosotros. Mi nombre es Isaías Estrada Quintanilla y pues yo también soy docente de la facultad para quienes no me conocen, para quienes me conocen pues es un gusto nuevamente el poder saludarlos y soy docente de diversos cursos, sobre todo en área profesional y manejo parte del área tecnológica, ¿verdad? Como son plataformas, algunas plataformas virtuales, redes sociales, en fin y me desenvuelvo en el área principalmente de tecnología, administro los laboratorios de computación de la facultad y proporciono soporte a, al área de exámenes generales de áreas prácticas básicas, ¿verdad? También imparto el curso de procesamiento electrónico de datos e informática. Bien, ya presentándome, es un gusto tenerlos acá. Y pues si deseamos y quiero comentarles que estos refuerzos y repasos, pues es una iniciativa de nuestro decano, el doctor Byron Mejía. Todo esto con la finalidad de darle seguimiento al desempeño de nuestros estudiantes, quienes son ustedes y son la mayor y son la razón de ser de nuestra universidad, ¿verdad? Y no digamos de nuestra facultad. Siempre lo decimos en las graduaciones, ¿verdad, doctor Mejía? Ustedes Ah, son la razón de ser de la universidad, el orgullo de nuestra facultad. Quiero agradecer y de una vez al maestro Mario Montúfar, excelente docente, tengo muchos años de conocerlo y pues, pues sé de sus competencias, de sus calidades como profesional del derecho, como docente, no digamos, y pues sabemos de que esta sesión va a ser de sumo beneficio para ustedes. Y dejemos a un lado el examen, que Dios mediante, con el esfuerzo que ustedes realizan, sabemos que lo van a cursar satisfactoriamente, sino que tengan las competencias necesarias para poderse desarrollar en el área profesional y en el área, o sea, académica, en el área profesional y ya con su título como tal, ¿verdad? Ese es lo que nosotros queremos, que tengan las mismas competencias que nuestro docente en mención para que ustedes puedan desarrollarse en el mercado laboral que tanta falta le hace de buenos profesionales, ¿verdad? Y quiero aprovechar y públicamente, y mi estimado doctor, a felicitarte por el logro obtenido. Pues realmente es un ejemplo para todos nosotros. Como bien siempre se ha dicho, la educación es continua y no cesa, ¿verdad? No te bastó con el doctorado, sino todavía pues estás ampliando de manera horizontal tus conocimientos para sacar la licenciatura y en ciencias jurídicas y sociales, abogacía y notaría, ¿verdad? Así como la maestría en ciencias jurídicas. Eso es pues realmente muy aplaudible, es un ejemplo que nuestras autoridades nos están predicando con eso y pues y exhortarnos a todos nosotros a seguir estudiando, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros nos está poniendo la vara muy alta el doctor Mejía en ese sentido. No me dejará de mentir el maestro Montúfar, ¿verdad? Nos va a costar alcanzarlo, pero sí. y realmente eso es lo que se quiere. Y como dice el eslogan de nuestro decano, todo esfuerzo tiene su recompensa y pues el hecho de que ustedes estén acá habla muy bien de ustedes, que pues están queriéndose superar, teniendo los conocimientos necesarios para poder desenvolverse profesionalmente. Sin más, dejo en el uso la palabra a nuestro decano. Bienvenido, señor decano, y nuevamente bienvenido, maestro Montúfar. Es un Muchas gusto gracias. saludarlos y cualquier cosa, pues estaré yo aquí tras bambalinas, pueden proporcionándoles todo tipo de soporte. Es un gusto saludarlos, jóvenes, y desde ya les deseo muchos éxitos en sus evaluaciones. Dios les bendiga. Doctor, Muchas gracias, maestro Isaías Estrada. Muy buenas noches, maestro Mario Montúfar. La verdad es Noches, que doctor. muy agradecido con ese esfuerzo que usted está haciendo el día de hoy. Un día inusual, ¿verdad? Pero ahí estamos acompañando a los estimados estudiantes. Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras del curso Recursos Económicos de Centroamérica. Decirles que, en primer lugar, les admiramos a ustedes porque a pesar de ser un día inusual, están ustedes trabajando. Y de eso se trata. El estudio y la academia es constante. Eh, para poder alcanzar un objetivo hay que hacer eso. Y lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo muy bien y agradeciéndole de manera
profunda al maestro Mario Montúfar, que igualmente tenemos muchos años de conocernos en el área común. De comentarles un secreto, yo inicié como docente en el área común en el año 2004, si no estoy mal. Entonces, sí, el 2004 inicié y ahí conocí al Mario Montúfar, ahora maestro Mario Montúfar, y tomamos una amistad de muchos años y además de eso, reconociendo su capacidad, su esmero que le pone a la docencia, que la verdad que son la razón de ser nuestros estudiantes, que les digo que con el paso del tiempo, estos 22 años casi que tengo de dar clases, pues los he encontrado en diferentes ámbitos de la vida profesional y a mí me da mucha alegría verles progresar, verles que se van superando y créanme que es de mucha motivación para seguir adelante. Nosotros creemos mucho en ustedes, estimados compañeros, que ustedes son los profesionales que nos van a estar reemplazando ya dentro de poco, porque el tiempo se pasa rápido. Ustedes ahorita están en el área común, pero ya pasan rápido al área profesional y ahí cuando sienten ya se están graduando. Así que les felicito a ustedes, estimados estudiantes, por el esfuerzo que están haciendo, a seguir adelante, a seguir poniendo en alto el nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y el nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy buenas tardes, noches a cada uno de ustedes y nuevamente mis agradecimientos, maestro Mario Montúfar, y ya saben que estoy para servirles, estimados compañeros. Esta es una decanatura de puertas abiertas donde ustedes no necesitan cita. Yo me encuentro en el edificio S8 y ahí cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí estaré para apoyarlos. Sean bienvenidos a este repaso. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes a todos. Buenas noches, porque ya son las 6:08. Bienvenidos a este repaso. em, que prácticamente es un repaso que tiene que ver con las unidades 1 y 2, pensando obviamente en apoyarles en el conocimiento de los temas que se han estudiado hasta ahorita en el desarrollo del curso y obviamente también para reforzar su preparación para el examen que ya dentro de poco, al menos los compañeros de fin de semana, si están conectados algunos, pues en el caso de ellos es el día de mañana. Y en el caso de las otras jornadas, pues tenemos el día 26. Pero bueno, para ganarle espacio al tiempo, vamos a comenzar con el desarrollo de los temas. Vamos a dejar un espacio de preguntas al final para no... ustedes pueden anotar sus preguntas o pueden enviarlas por el chat para que más adelante las revisemos. Muy bien. Entonces, jóvenes, si alguien no ve mi pantalla, por favor me lo comenta. Eh, el tema básicamente inicial es el marco general e importancia del estudio de los recursos económicos de Centroamérica. Y para comenzar tenemos la primera unidad, obviamente, donde vamos a identificar el concepto básico, que es economía, porque este curso de recursos económicos de Centroamérica es un curso de economía. Economía, su definición, origen del término, importancia de su estudio. Tenemos, por ejemplo, una primera identificación, que es el origen del término economía, que proviene de voces griegas, oikos y nomos, que básicamente se refería a la administración del patrimonio de la casa. Obviamente estamos hablando de tiempos muy lejanos. Aristóteles, por ejemplo, que existió 4 siglos antes de la era cristiana, él ya usaba el término economía y teorizaba sobre economía. Teorizaba sobre el valor de uso, por ejemplo. Es bien, entonces es un término que proviene de tiempo muy lejano, aunque su objeto de estudio no estaba muy identificado. Incluso algunos dicen que el término se le debe a Adam Smith en el siglo XVIII, pero recordemos que hay otros economistas antes que usaron el término. Pues bien, respecto a la importancia de su estudio,
podemos decir que el hombre pues, se enfrenta a un fenómeno económico donde tiene que producir, distribuir y además de hacer circular eh, productos, bienes para satisfacer sus necesidades y que de alguna manera se enfrenta a un mundo donde los recursos o los bienes que necesita cada vez se van siendo más escasos, en su mayoría. Entonces aquí vamos a hablar de la escasez. En principio es importante identificarla porque, porque efectivamente tenemos el enfoque del curso. En el enfoque del curso, solo permítanme, en el enfoque del curso tenemos, permítanme, se me perdió la pantalla. Miran, mira mi pantalla, Jules. La que aparece es economía, definición, origen del término Ahí importante de su estamos. estudio. Aparece, vamos a ver, gracias Elizabeth. Dice la economía, la economía política, para entrar a la definición. Economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Aquí estamos frente a una definición objetiva de la economía. Y ustedes la conocen por el hecho de que pues cursan economía política y ahí pues se define de esa manera lo que es economía. El curso de economía política es un curso de economía objetiva. Eh, Agregándole incluso elementos como además de las relaciones de producción, tenemos el aspecto de las fuerzas productivas y las relaciones, además de las relaciones sociales de producción, también las leyes objetivas. Pues bien, ahí estamos hablando de un enfoque objetivo. Lo que nos interesa ahorita es ubicarnos en la segunda definición. Un enfoque subjetivo de la economía nos dice que la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Si nos damos cuenta, esa definición, repito, se basa en la idea de que los recursos son escasos y entonces el hombre busca satisfacer sus necesidades en un escenario en el cual estos recursos pues obviamente no son abundantes. Y mientras más crece la población, pues obviamente en esa proporción los recursos no se incrementan y por lo tanto las necesidades son cada vez más y por lo tanto la escasez se hace mucho más evidente. Pues bien, entonces nos quedamos con el segundo o la segunda definición o segundo enfoque, que repito es el que nos interesa. Perdón que se me desconfiguró esto, pero aquí ya no. Veamos el enfoque del curso entonces, es desde el punto de vista de la economía subjetiva. Y aquí adquieren relevancia tres principios básicos, solo permítanme, tres principios básicos de la economía subjetiva que son la escasez, la racionalidad y la optimización. Obviamente ya remarqué el concepto escasez, o al menos el carácter de los recursos o bienes que el hombre encuentra a su alrededor para satisfacer necesidades, pues es un rasgo de estos elementos, su escasez. Y como decía, cada vez se hace más evidente, por lo que mencionaba, de que no se reproducen de la misma forma en que se reproduce la población. El segundo es la racionalidad, que obviamente nos está mandando a ser más prudentes, más sensatos en el uso de los recursos frente a una situación de escasez. Y la optimización que prácticamente se refiere a sacarle el mejor provecho posible. Por eso puse ahí un icono del reciclaje, porque de alguna manera esa actividad representa una, una búsqueda de sacar el mejor provecho de los elementos que el hombre tiene a su alrededor para satisfacer necesidades.
¿Cómo enfrenta el hombre su problema económico? Una pregunta fundamental que se formula en la economía subjetiva. Y esto nos lleva a tres preguntas más específicas, que es qué y cuándo producir, qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Obviamente la respuesta aquí nos lleva a identificar el qué y el cuánto producir, a lo que es de alguna manera la demanda. Y cuando hablamos de demanda ya estamos hablando de elementos básicos acá, que por ejemplo el mercado, cómo producir, es decir, cómo sacar el mejor provecho a los bienes utilizados para producir bienes y servicios, tecnologías, por ejemplo, y para quién producir, que también nos lleva al elemento demanda, que de alguna manera, repito, nos incluye el concepto del mercado. Entonces, en este contexto, el mercado termina siendo el factor más importante para la distribución de los bienes que el hombre necesita para satisfacer necesidades. Sin embargo, hay una cuestión bien importante a destacar. El ser humano cuando busca qué o espera responderse sobre el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir, se enfrenta a una situación especial y es, por ejemplo, que los recursos son en su mayoría escasos. Es decir, eh, si revisamos la teoría sobre los bienes, nos vamos a encontrar con que hay, por ejemplo, una identificación de los bienes libres como aquellos que son relativamente abundantes, satisfacen necesidades humanas, pero su carácter de abundante pues los hace no tener precios. Entonces el ser humano puede apropiarse de ellos para satisfacer necesidades de manera libre. Y por otra parte son los bienes económicos, que los bienes económicos son aquellos que tienen precio, son escasos y que en su mayoría son privados. Entonces el hombre se enfrenta a una situación en la que la mayoría son escasos, no son abundantes. Eh, y es una situación que obviamente lo hace buscar algunas alternativas en el uso de los recursos de que dispone para satisfacer sus necesidades. Pasando a otro tema, bueno, pero al menos hasta aquí llegamos a un aspecto eminentemente teórico de la doctrina económica que nos introduce al tema de lo que es, la importancia de los recursos económicos, que obviamente es el tema central de nuestro curso. Pasando a la clasificación de los recursos por su participación en el proceso de la producción, nos encontramos con que los bienes económicos pasan a conformar los recursos económicos cuando forman parte de una función macroeconómica de la producción. Es decir, identifiqué bienes libres, bienes económicos. Sin embargo, aquí entramos a una categoría de bienes económicos que dice acá, pasan a conformar los recursos económicos, esos bienes económicos, cuando forman parte de la función macroeconómica de la producción, es decir, cuando pasan a formar parte del proceso productivo. Y aquí entonces entramos a identificar un concepto que es el de factores productivos, es decir, los bienes económicos se convierten en factores productivos, que son elementos de cuya combinación se obtienen bienes y servicios. Estos factores productivos entonces, en esencia, son cuatro, pero en sí, estos cuatro se necesita combinarlos para obtener bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de la población, del hombre en general, y donde destacan, por ejemplo, destaca el elemento tierra. ¿Por qué digo que destaca el elemento tierra? Y alguien me podría decir también destaca el concepto de capital, trabajo, capacidad empresarial, efectivamente. Sin embargo, cuando hablamos de la escasez, pues obviamente estamos identificando los elementos que se asocian con el factor tierra, porque precisamente la tierra, sinónimo de recursos naturales, es lo que ha sufrido
por ejemplo, el, el, lo que ha sufrido la degradación por el mal uso que podría hacerse de estos bienes. Entonces la tierra, repito, que está formado por los recursos naturales que intervienen obviamente en la producción de bienes y servicios, transformándose a través del trabajo, el capital y la capacidad empresarial, y que tiene como remuneración la renta. Se justifica la remuneración de la renta por la tierra por el hecho de que es productiva. Y el segundo es el trabajo, que podemos identificarlo como la fuerza de trabajo, como el tiempo dedicado a la producción, o como el esfuerzo físico y mental que hace el trabajador u obrero utilizando medios que tal vez aquí caben dentro de lo que es el capital, transformando los recursos naturales para obtener bienes y servicios. Y tiene ¿sabe qué plataforma o página va a subir? Bueno, no sé responderle, Daniel. Vamos a ver, entonces, el salario se remunera pues por el esfuerzo físico que realiza el que despliega esta actividad laboral. Y el tercero es el capital, que el capital, para que seamos un poco más concretos, tomando en cuenta el enfoque subjetivo, acá el capital está asociado a lo que es instrumentos de trabajo, incluyendo dinero. Entonces, su remuneración es el interés, argumentando de alguna manera o para justificar esta remuneración del interés desde la economía subjetiva, se argumenta perdón, Milagro, sí, yo voy a hacer lo posible por compartir las diapositivas, me voy a comunicar con el maestro Isaías. Eh, el capital, pues se encuentra en el interés su remuneración a partir de la consideración de que el propietario pospone el uso de estos bienes. Estoy hablando de los factores de producción, que yo los estoy denominando aquí factores productivos, es decir, son dos palabras que se refieren a lo mismo, perdón. Y la capacidad empresarial, que es la capacidad de emprender, la capacidad de organizar el proceso de combinación de los tres o cuatro factores que permiten producir bienes y servicios. Y su remuneración es la ganancia de los dividendos, justificándose en este contexto de la economía subjetiva como, como podríamos decir, una recompensa al dueño de el dueño de la tierra, trabajo, capital, porque de alguna manera bueno, pospuso el disfrute de esta inversión que ha realizado. Pues bien, entonces aquí estamos en el contexto de cómo los bienes económicos se convierten en recursos económicos y al convertirse en recursos económicos los presentamos como factores productivos, pero especialmente luego de decir que esos bienes económicos cada vez son más escasos, pues obviamente hay una identificación muy, muy, muy específica con el factor tierra. Sin embargo, los cuatro factores son indispensables, son necesarios para producir bienes y servicios y cada uno de ellos tiene una remuneración. La función de producción entonces puede expresarse de la siguiente manera. Producción igual a T, que es tierra, W, que es trabajo, la K, que es capital, y CE, que es capacidad empresarial. ¿Cómo se clasifican los recursos económicos? Una definición generalizada de los recursos económicos nos lleva a identificar, por ejemplo, recursos humanos, recursos energéticos, entendiendo como recursos humanos la población en general, podríamos decir, una definición así bastante amplia, general. Sin embargo, desde el punto de vista económico se han dado varias definiciones que incluso se comparten en el curso, como por ejemplo el hecho de decir que el recurso humano
está formado por todos aquellos que cumplen un doble rol, es decir, producen y también consumen, es decir, son sujetos y también objetos de la actividad económica. Por su parte, los recursos energéticos está referido a los distintos medios que de hecho todos provienen de la naturaleza, pero en general son una serie de elementos que tienen la capacidad de generar trabajo, movimiento, y dentro de ellos pues hay una gran cantidad de estos elementos que más adelante en el curso, en la unidad número 5 los vamos a identificar como fuentes de energía. Pues bien, hasta aquí llevo dos tipos de recursos en esta definición generalizada o clasificación generalizada también. Dos elementos que son sumamente importantes para la producción, para la productividad, para el proceso productivo, el recurso humano y el recurso energético. Y luego pasamos al recurso financiero, que es un tercero sumamente importante, que está formado por todos aquellos valores, elementos monetarios que la sociedad dispone para incorporarlos a la capacidad, a la actividad productiva. Y los recursos tecnológicos, que son básicamente elementos que representados por destrezas, herramientas, conocimientos, que obviamente son sumamente útiles para la producción de bienes y servicios, es decir, para facilitar el proceso de transformación de las materias primas, o por qué no decirlo, hasta para facilitarle el trabajo al elemento más importante de la producción, que es el hombre. Y luego tenemos los recursos naturales, que aquí nos encontramos con una serie de elementos que la naturaleza provee para que la naturaleza los provee para que el hombre los utilice y de alguna manera satisfaga necesidades, transformándolos a través del proceso productivo. Hasta llegar a los recursos turísticos, es decir, aquí en esta clasificación solo manejamos seis tipos de recursos, donde el recurso turístico, pues, está formado por una serie de elementos naturales, físicos, históricos, folclóricos, etcétera. Digo etcétera porque podemos agregarle mucho más. Y que una sociedad dispone para que sus visitantes se deleiten, conozcan, compartan. Y obviamente es un elemento muy importante. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el recurso turístico es una de las tres fuentes más importantes de generación de divisas. Pues bien, en esta clasificación, repito, perdón, en esta clasificación de los recursos económicos, nos encontramos con, nos encontramos con una identificación de 6 recursos, pero de estos, del tecnológico vamos a hacer una ligera mención más adelante en otras unidades, pero en sí, los humanos, los energéticos, los financieros, los naturales, son propio de unidades, por ejemplo, recursos humanos, que es de la unidad 2, recursos financieros, que es de la 3, recursos naturales, que es de la 4, los energéticos, que son de la 5, y en la 7 vamos a encontrar los recursos turísticos, acompañados obviamente de otras actividades que conforman el sector terciario o sector servicios. Muy bien, división de la economía para su análisis. Generalmente la economía se divide entre economía descriptiva, teoría económica y política económica. Sin embargo, aquí nos interesa identificar solamente dos ramas específicas de la economía, que de hecho se les asocia a la teoría económica. Dice, microeconomía es el estudio del comportamiento de las unidades económicas, los consumidores, empresas, las industrias y sus interrelaciones. Coloqué ahí el diseño de un individuo que está pensando y tiene en su pensamiento 4 elementos que asumamos que está evaluando. Dejará de hacer turismo, por ejemplo, para, para mejorar sus servicios básicos, etcétera. Coloqué a ese individuo con 3 ideas básicas
que está sopesando sobre por cuál inclinarse o cambiar de hábito, asumamos que es cambiar de hábito, eh, haciendo referencia a la microeconomía, porque la microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas. ¿Quiénes son las unidades económicas? Pues son los individuos y las empresas, es decir, los consumidores y las empresas, las industrias, las familias consumidoras. Estas se interrelacionan permanentemente. Y en esa interrelación permanente, pues obviamente cada uno de ellos asume comportamientos determinados. Por ejemplo, baja la demanda de un producto X por parte de las familias consumidoras. Entonces las empresas toman decisiones respecto a si continúan produciendo con los mismos volúmenes, porque resulta que si se deja de consumir cierto producto y los productores producen en las cantidades que han venido produciendo, pueden impactar en el precio. Entonces, ese tipo de consideraciones y estudios los realiza la microeconomía. Es decir, estoy hablando de estudios particularizados sobre comportamientos de los agentes económicos o unidades económicas. Menciono eso porque algunos podrían pensar, o de hecho me he encontrado con algunas ideas por ahí sueltas, en contextos fuera de la universidad, donde dice que la microeconomía estudia los negocios pequeños. Y eso no es así. La microeconomía particulariza su estudio, su investigación, obviamente llegando a estudiar los comportamientos de las unidades económicas. Distinto es el caso de la macroeconomía, porque la macroeconomía no aterriza a la particularidad que sí encontramos en el estudio microeconómico. La macroeconomía estudia las economías totales o generales. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, entramos a la página del Banco de Guatemala y nos encontramos con una serie de variables macroeconómicas. Por ejemplo, dice acá, estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, analiza los comportamientos económicos agrupados o globales. Es decir, aquí no va a analizar comportamientos de X tipo de empresas, la producción de cierto producto, sino va a calificar la economía del país. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de variables amplias, por eso se le denomina como eh, variables macroeconómicas o grandes agregados económicos, que son los que de alguna manera nos aportan la información, pero que representan aspectos de la realidad y terminamos haciendo análisis, por ejemplo, el caso del siguiente, o perdón, no es el siguiente, viene después de dos diapositivas. Me iba a referir me iba a referir al Producto Interno Bruto. Perdón, el Producto Interno Bruto representa la suma de los bienes que produce una sociedad en un año, cuantificados en dinero. Pues bien, eh, es muy usual que encontremos la calificación del crecimiento económico de un país, de un estado, a partir de esta variable macroeconómica. Por ejemplo, eh, los gobernantes, más los gobernantes que los empresarios, se aplauden cuando la economía es reportada, por ejemplo, el Banco de Guatemala o un banco como el Banco Mundial, diciendo que la economía creció 4 4%, que el PIB, la variable interanual del PIB es de 4% o 5%. En el caso de Guatemala, pues eso es bastante elevado porque ha conservado un 2.5, 3.5% de variación interanual, que no es otra cosa más que en qué porcentaje creció el PIB de un año respecto al otro. Pues bien, esas son variables macroeconómicas, como también las encontramos en las tasas de interés de las operaciones activas, que ya estoy hablando de las tasas de interés que manejan los bancos. Las activas referidas a las tasas que cobran por los créditos y las pasivas, que son las que pagan por los ahorros. Eh, También eso lo mide el Banco Central y lo publica en su página. Y obviamente ese es un insumo muy importante para hacer análisis económico. Veamos ahora el aprovechamiento de los recursos a nivel microeconómico. Retomamos la definición y la idea básica de lo que es microeconomía.
argumentando que la microeconomía analiza la conducta de los individuos en sus roles de consumidores y de productores, demandantes, oferentes y sus interrelaciones. Bueno, esa definición la estamos casi que duplicando o repitiendo. Luego dice, en el modelo del flujo circular, ¿se recuerdan el flujo circular, ese esquemita donde dos agentes económicos interactúan? A nivel microeconómico, se ve la interrelación entre hogares y empresas en la economía, en la distribución y el uso de los recursos. Es decir, es un instrumento de análisis que obviamente permite hacer análisis microeconómico y también macroeconómico. Este modelo ayuda a entender cómo el dinero, los bienes y los servicios circulan, permitiendo el análisis del aprovechamiento de los recursos. Creo que se entiende mejor si pasamos a visualizar en qué consiste el flujo circular, pero gráficamente. Por ejemplo, para comenzar, el flujo circular representa una economía de mercado. Una economía, para entenderla mejor, una economía de corte capitalista. Una economía donde pues el que consume no consume lo que produce, sino que consume para otros y consume lo que otros produjeron. En este caso particular estamos hablando de una economía capitalista, de mercado. Sin embargo, es importante identificar acá que el Estado no tiene presencia, es decir, es una economía de mercado, pero es cerrada. Y tampoco aparecen otros elementos fundamentales como es el mercado internacional. Y más adelante vamos a observar cómo es relevante también el medio ambiente, pero aquí no aparece. Es decir, este flujo circular, este esquema simplificado de la economía, me muestra o nos muestra cómo opera la economía de mercado. Una economía de mercado es aquella donde todos producimos para vender. Es decir, si somos trabajadores, producimos bienes que la empresa en la que producimos, pues produce, pero para vender, no para el autoconsumo. Pues bien, entonces por eso en el flujo circular vamos a identificar dos mercados inicialmente. Un mercado de factores productivos y un mercado de bienes y servicios. Y alrededor de estos dos mercados, pues obviamente interactúan las familias y las empresas. Perdón. Por ejemplo, empresas y familias. Las empresas producen y las familias consumen. Pero tenemos separadas a ambos agentes económicos. Los tenemos separados por una flecha de color gris café, que de las familias se dirige a las empresas y de las empresas se dirige a las familias. Pero cuando se dirige de las familias a las empresas, ya le va dando forma o atraviesa el mercado de factores productivos. Es decir, las familias consumidoras le venden factores productivos. Y ahí se me fue, tuve un pequeño error cuando dice pago de factores productivos. No lo borré, eso es parte de un segundo movimiento. Obviemos ese texto donde dice pago de factores productivos. Entonces, las familias venden factores productivos a las empresas. Y las empresas tienen la capacidad de producir de combinar esos factores productivos y los trasladan a las familias. Y cuando los trasladan a las familias, atraviesan el mercado de bienes y servicios o le dan forma al mercado de bienes y servicios. Y entonces aquí es importante identificar que es un mercado. Un mercado es un espacio donde se reúnen oferentes y demandantes o un espacio donde se realizan compraventas. Recuerdo por ejemplo, ustedes también recordarán en economía política donde dice, en una compraventa hay una compra y una venta. Es decir, intervienen 12 acciones económicas que se diferencian. Entonces forman las compraventas y esas compraventas pues le dan vida al mercado.
El caso de la señora que está con una carretilla en la parte de abajo, pues obviamente ella es representativa de una familia que acudió al mercado de bienes y servicios a comprar, a comprar. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Mientras que la empresa acudió al mercado de factores productivos a comprar, pues obviamente los elementos que necesita para producir lo que luego las familias van a comprar. El segundo elemento, aquí sí cabe el texto que les dije que obviaran. En el segundo movimiento hay una flecha café punteada que de las empresas se dirige a las familias. Este movimiento representa cómo le pagan renta, salario, interés y desde el punto de vista de la teoría de la economía subjetiva, se entiende que los factores productivos en principio le pertenecen a las familias y estas los venden a las empresas. Y luego tenemos que las familias, ellas le pagan los bienes y servicios a las empresas. Esa flecha punteada en la parte de abajo que se dirige de las familias a las empresas y que pasa por el mercado de bienes y servicios, pues son las remuneraciones que las familias hacen a las empresas por los bienes y servicios que recibieron. Entonces ahí lo que tenemos es un flujo circular con dos movimientos donde tenemos a dos agentes económicos que interactúan permanentemente, donde ambos se venden y al venderse ambos y comprarse ambos le dan forma a dos mercados y le dan también le dan sentido por ejemplo, a una situación en la cual identificamos cómo las familias obtienen ingresos y cómo las empresas también obtienen ingresos. Entonces podríamos decir, aquí tenemos dos flujos, tenemos dos mercados, dos agentes económicos y en sí representa una economía de mercado. Dije, cerrada, porque el Estado no está presente. Y si involucramos al Estado acá, pues lo vamos a ver en algunos casos produciendo como una empresa y también consumiendo como una familia. Solo que obviamente tiene algunas funciones adicionales, como es el cobro de impuestos, etcétera. Pero bueno, dije, es un esquema de una economía de mercado, pero cerrada. Que en términos generales yo hasta podría decir que es una proyección, una aspiración de los teóricos de la economía de mercado, porque a estas alturas de la vida no creo que haya una sociedad que tenga un mercado donde el Estado no interviene. Pero bueno, aquí desde la perspectiva teórica entonces estamos excluyendo algunos elementos que son fundamentales, pero hay una aproximación bastante grande a lo que es la economía de mercado. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de la producción, el flujo circular refleja la generación de poder adquisitivo. Poder adquisitivo es obtener ingresos desde las familias y desde las empresas. Por eso dice, desde el punto de vista de la producción, el flujo circular refleja la generación de poder adquisitivo, el destino de los bienes y servicios y la dinámica de la organización económica. Y por eso se le identifica como un esquema del 2 por 2 por 2, es decir, dos actores, dos mercados y dos flujos que le dan vida y le dan identificación a esta economía de mercado. Muy bien, pasemos al aprovechamiento de los recursos a nivel macroeconómico. Aquí está lo que decía hace un momento que íbamos a encontrar cuando quise hablar del Producto Interno Bruto. Dice, la macroeconomía se centra en el estudio de los grandes agregados económicos, como el nivel de empleo, la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, importaciones, exportaciones, entre otros. Pues bien, prácticamente estoy ampliando lo que dije sobre la macroeconomía, pero dije en principio que es parte de la teoría económica, que estudia la economía desde variables macro o variables amplias que representan aspectos económicos de la sociedad. Pues bien, entonces el agregado económico de mayor importancia es el Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB consiste en la sumatoria en términos monetarios de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado, generalmente de un año. Lo más o menos expliqué anteriormente, pero en sí consiste en que el PIB generalmente se mide en estados. He escuchado últimamente que los europeos miden también, bueno, Europa ha entrado en algunas crisis económicas últimamente
que han llegado a medir su PIB, PIB europeo para ver si anda arriba del PIB de algunos países que han entrado en crisis. Y en América Latina también se ha hecho. Por ejemplo, encontré por ahí algo del Banco Mundial donde dice Guatemala tiene un PIB que está ligeramente arriba de la media latinoamericana. Entonces, pero generalmente este Producto Interno Bruto representa la producción de bienes y servicios que se obtienen en una sociedad en un año, cuantificados en dinero. Pues bien, entonces este es el agregado económico o la variable macroeconómica más importante, pero no es única. Recordemos, mencioné ya tasas de interés de las operaciones activas y pasivas. También está el tipo de cambio, el nivel de empleo, la inflación, entre otras. Obviamente para hacer un análisis eh, que se aproxime a lo objetivo en este caso particular, pues obviamente no es suficiente utilizar una sola variable macroeconómica, sino combinarlas. Por ejemplo, siempre he sido del criterio de que no se visualiza, por ejemplo, cómo, cómo se da la desigualdad social y cómo se da también la pobreza, que sigue alta, casi 60% de la población guatemalteca, mientras que el PIB marcha positivamente hacia objetivos que se han formulado y es una mejora que de alguna manera representa cada vez una mayor producción. En la última parte de la unidad número 1 se refiere a la región centroamericana. Aquí en la región centroamericana, pues obviamente lo que hacemos es hacer una relación de algunos aspectos que son comunes en Centroamérica, en países centroamericanos. Porque recordemos que el curso se llama Recursos Económicos de Centroamérica. Pero ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, en la segunda unidad, que no se abordan temas de, por ejemplo, el caso de, pensemos en las pirámides poblacionales, su análisis, la determinación, por ejemplo, del índice de dependencia, la determinación de, incluso la forma de la pirámide poblacional, pues no se estudia a nivel centroamericano, no se estudia país por país, sino que, eh, sino que el, en este caso particular, em, se hace solo de Guatemala, ¿sí? Solo de Guatemala. Muy bien, entonces ahí comparto nuevamente el Producto Interno Bruto y su definición. Centroamérica es una región formada por países con algunas diferencias entre sí, pero con más elementos comunes. Es decir, tenemos diferencias, pero también tenemos elementos comunes. Por ejemplo, hay un contexto geográfico muy parecido, tal vez la temperatura, los salvadoreños están acostumbrados a vivir en una temperatura más elevada que nosotros, igual que los hondureños, tal vez Nicaragua, pero Costa Rica se parece bastante a Guatemala, con sus microclimas. A Guatemala le han dicho el país de la eterna primavera y a Costa Rica la Suiza de América. Em, pero las diferencias no son significativas. Estoy hablando de, por ejemplo, de su clima. Su contexto geográfico, pues es una franjita de tierra bañada por dos océanos. Su contexto político tiene más similitudes que diferencias. Em, Tiene más similitudes que diferencias, pero recordemos, tiene democracias bastante sensibles, débiles, em, un origen histórico muy parecido. Su contexto económico, bueno, de hecho Guatemala es la economía más fuerte en Centroamérica. Eh, Guatemala es el país que menos se endeuda en Centroamérica. Eh, Costa Rica está, pero sumamente endeudado, es decir, tiene una tasa de endeudamiento mucho más elevada que Guatemala, tomando en cuenta el PIB, por ejemplo. Su contexto social igual, con pequeñas variaciones, entre otros aspectos, en términos generales. Incluso es importante recordar que en el siglo XIX, después de la independencia, Guatemala y los países centroamericanos se unieron y formaron un estado federado, donde
prevalecía una misma ley constitucional, em, y, y bueno, todavía hay aspiraciones porque se integre Centroamérica. mm, Muy difícil, pero bueno, ahí es más. La misma ley guatemalteca tiene una disposición que dice que los centroamericanos son considerados como guatemaltecos, nacidos acá, o no nacidos acá, pero con raíces acá. Entonces, de alguna manera, tenemos similitudes, y dije, más similitudes que diferencias. Y por eso el curso se llama Recursos Económicos de Centroamérica, aunque nos ubicamos más que todo en la República de Guatemala. Muy bien, pasemos a la segunda unidad, que son los recursos humanos. Comencemos con un marco conceptual. ¿Qué es recurso humano? Dice acá elemento económico que juega un doble rol. Esto ya lo dije, es un sujeto de la, perdón, ser sujeto de la actividad económica cuando participa en la producción de bienes y servicios, y es objeto de la actividad económica cuando los consume. Es decir, desde esta perspectiva, que es una perspectiva eminentemente económica de lo que es recurso humano, el recurso humano es el sujeto que juega ese doble rol, produce y consume. Sin embargo, aquí tenemos otras dos. La de arriba nos dice que el recurso humano es la población que trabaja y la que está en proceso de formación. Es decir, es la que está activo en la producción y la que tiene proyectada su función productiva porque está estudiando, se está formando. Sin embargo, en la última definición le encontramos una definición más amplia, general, y nos dice que el recurso humano es la población total que posee una sociedad determinada. La población en general. Entonces, cuando visualicemos la pirámide poblacional, vamos a encontrar presentes en este esquema a todos, desde los que tienen 0 años hasta los más ancianos, que posiblemente en Guatemala encontremos personas con más de 100 años de edad. Pues bien, entonces en ese caso, ahí estaríamos visualizando a todo el recurso humano desde la perspectiva desde esta última definición. Ya va a aparecer ahí las 3 franjas de población. Demografía, importante que identifiquemos a la demografía, que es una ciencia social y que tiene como objeto de estudio a las poblaciones humanas. Le interesa estudiar, por ejemplo, cómo crecen las poblaciones, cómo se reducen, cómo nacen y desaparecen, porque hay poblaciones que desaparecen, y no precisamente por catástrofes o algo parecido, no, desaparecen por ciertos fenómenos sociales. O, por ejemplo, le interesa las migraciones, cómo hay corrimiento de grupos poblacionales en grandes cantidades que se trasladan de un lugar a otro, por ejemplo. Trata de la dimensión, dice, es decir, del volumen de las poblaciones, su estructura, cómo está estructurada, por ejemplo, en la pirámide poblacional, aprovechando que alguien ahí mencionó las franjas de población. En la pirámide poblacional podemos ver cómo en Guatemala la estructura de la población, a partir de 2 criterios, que es el sexo de las personas y la edad, vamos a encontrar que podemos construir todavía una pirámide, donde la mitad pertenece a los varones y la otra mitad pertenece a las mujeres. Entonces, ese tipo de identificación de las poblaciones le interesa a la demografía, su estructura, cómo evolucionan, características generales de la población, etcétera. Entonces, la demografía estudia estadísticamente las poblaciones. El censo, por ejemplo, es un instrumento básico de la demografía. Estudia estadísticamente las poblaciones, es decir, las estudia desde el punto de vista cuantitativo, pero hay que tomar en consideración que desde ahí se pueden sacar conclusiones cualitativas, que son útiles para tomar decisiones empresariales, estatales, políticas, por ejemplo. Pues bien, entonces hay que identificar o identificamos fuentes de información demográfica. Estas fuentes de información demográfica son el censo de población. En algunos casos se les llama eventos estadísticos. También se le llama medios para recopilar información, sistematizar, eh, la, 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 se le llama como elementos útiles para recopilar información, sistematizar eh, los datos y divulgarlos. Por ejemplo, el caso del censo. Ese conjunto de operaciones de recoger, recopilar, evaluar, analizar y divulgar datos demográficos, económicos y sociales
sobre todos los habitantes del país en un momento determinado. Es decir, el censo de población, a partir de que estudia, vamos a ver, dice todos los habitantes del país en un momento determinado son estudiados, pues en términos generales podríamos decir que aquí margen de error no habría, o sería muy pequeñito, si es que se diera un margen de error, en teoría, repito, porque en teoría se estudia a toda la población y esto obviamente lo conocemos, de hecho hemos sido parte, seguro que todos, en el último censo ya contamos. Censo es el nivel universal de la población, así ese es el universo. Y entonces el concepto universo cabe acá en las encuestas por muestreo, porque a través de las encuestas por muestreo se busca conocer aspectos del universo de la población, pero para ello se selecciona una parte y se le estudia. Por ejemplo, hay personas que no creen en las encuestas. Yo antes no creía en las encuestas, pero he descubierto que en el ámbito político estudian a 1.500 personas. Eh, perdón, entrevistan a 1.500 personas cuando son las elecciones presidenciales y el resultado casi que es exacto. Entonces, es obviamente no, hacer encuestas no es una cuestión simple, sino que es parte de un trabajo muy técnico. De Guatemala, obviamente, hay personas, algunos de ellos, por ejemplo, se denominan muestristas, porque son expertos en la determinación de una muestra para que su margen de error sea mínimo. Dice, las encuestas por muestreo permiten estudiar a la población o grupos, es decir, al universo, recopilando datos de una parte representativa, que es la muestra, pero las conclusiones representan a ese universo que se quiere conocer. Perdón. Ejemplo, acaban de publicar, bueno, digo acaban, no recuerdo si fue el año pasado, pero recientemente se publicó la encuesta nacional de condiciones de vida, de donde se extrae la información sobre la pobreza. Una pobreza que ronda los 58, 59%. Esta encuesta se realiza cada 7 años en teoría. Bueno, se venía realizando cada 7 años y le correspondía realizarla a Guatemala en el 2021, pero se retrasaron. Posiblemente fue por el COVID. No se hizo la, la, la que en el momento que correspondía. Pues bien, entonces es una de las más recientes, o sí, una de las más recientes, porque la más reciente es una encuesta nacional de empleo e ingresos, que esa me muestra, por ejemplo, cuánta población está desempleada, cuánta población está subempleada, cuánta población está desocupada, perdón, está ocupada, cuántos están en edad de trabajar, por ejemplo. O perdón, vamos a ver la población económicamente activa, más que la población en edad de trabajar. Pero el informe publica quiénes están en edad de trabajar o cuántos están en edad de trabajar y cuántos no están en edad de trabajar, entre otras variables del mercado laboral. Pero esa es una de las últimas que yo conocí, la encuesta sobre se refiere al mercado laboral o a la relación de las personas con el mercado laboral. Y ahí, perdón, estas sí tienen margen de error. Estas sí tienen margen de error. Pues obviamente son encuestas. Estas últimas, en teoría, no deben tener margen de error, porque dice que resulta de registros administrativos de nacimientos, me falta una S, no, está bien, resulta del registro administrativo de nacimientos, de funciones fetales y no fetales, matrimonios y divorcios, hechos demográficos que proporcionan una visión dinámica de la población. Bueno, más adelante va a aparecer la TAN, la TAM, por ejemplo, sí, especialmente la TAN, la TIP también, que básicamente su fuente son las estadísticas vitales. Para ser más concretos, es la información que reúne el RENAP. Ahí está toda la información de los nacimientos. De acuerdo al Estado, un fallecido, por ejemplo, no puede ser enterrado en un cementerio si no lleva su constancia de que lo registraron. Entonces, en teoría, ahí están registrados todos los fallecidos. Obviamente, hay casos excepcionales de personas que no aparecen y tal vez están fallecidas, pero en teoría ahí están, o el margen de error, asumamos, es una cuestión mínima. Pero los nacidos todos. Igualmente los divorcios y los matrimonios. Porque el que se casó, pero no está registrado en el RENAP, pues no está casado.
y el que se divorció y no está registrado su divorcio en el RENAP igual. Entonces, el Estado no puede dar fe de algo que no registraron. Pues bien, entonces ahí hay una fuente de información muy, muy importante para determinar algunas variables demográficas. Ya mencioné varias. La tasa anual de natalidad, la tasa anual de mortalidad, incluso la tasa anual de mortalidad infantil, entre otras. Entre otras variables. Entonces, estas fuentes de información demográfica son sumamente importantes como instrumentos para estudiar a las poblaciones cuantitativamente para, obviamente, obtener información cualitativa. Características de la población. Veamos algunas características de la población como el crecimiento poblacional. Conocer cuántos habitantes forman las poblaciones es importante para determinar necesidades y formular políticas y proyectos. Es útil para conocer el impacto poblacional sobre la infraestructura existente, incluso para prever problemas sociales. Obviamente los censos deberían de hacerse cada cierto tiempo, pero tiempo no muy distanciado de uno con otro. Estaba leyendo por ahí información de que en México hay estados que hacen censos cada 3 años, cada 4 años, cada 2. Pero en Guatemala, la ley del Instituto Nacional de Estadística le da la autorización al INE para que lo realice cada 10 años. Obviamente es caro, pero es importante que la sociedad conozca a su población y que el Estado también conozca a la población que administra. Desde el primer censo de población, la población guatemalteca ha venido disminuyendo el ritmo de su crecimiento. Primer censo realizado en el siglo XVIII, 1770 aproximadamente. El último fue en el, ¿qué? 2018, más o menos. Pues de 335,000 habitantes en 1770, hemos pasado a ser 16,5 millones aproximadamente de habitantes. Obviamente el ritmo de crecimiento, si lo medimos, porque entre 350,000 y 16 millones o 16,5 millones, hay una diferencia abismal. Sin embargo, al medir el ritmo de crecimiento entre censo y censo, vamos a encontrar que ese crecimiento poblacional cada vez es menor si lo determinamos en términos porcentuales. Obviamente esto es entendible cuando se ven algunas variables demográficas como por ejemplo la tasa anual de natalidad o también la tasa global de fecundidad. Esas dos variables demográficas me muestran cómo las mujeres están teniendo menos hijos en el caso de la tasa global de fecundidad y los nacimientos respecto a cada 1,000 habitantes cada vez se reduce. Entonces, obviamente no hay una reducción muy, bueno, y además la tasa de mortalidad también se ha venido reduciendo, pero lentamente, más lenta que antes. Entonces se están acumulando los de mayor edad en la sociedad y eso obviamente influye para que el ritmo de crecimiento decrezca. Es decir, si el año pasado, asumamos el año pasado, eh, nacieron 400,000, este año, pues siguiendo esa tendencia que mencioné, pues van a ser menos. Entonces, esa disminución se va reflejando en este índice del crecimiento poblacional expresado en términos porcentuales. Muy bien, veamos algunos indicadores demográficos adicionales como la esperanza de vida al nacer. Esta es muy conocida. La esperanza de vida al nacer, perdón, representa un estimado de años que se espera viva una persona en una sociedad y periodo determinado, tomando como base las tasas de mortalidad por edad. No me pregunten cómo se calcula porque me he buscado información y nunca he encontrado. El Instituto Nacional de Estadística publica información, pero hace proyecciones y los hace por 5 años. Entonces, una proyección al 2050 y hace una proyección de cómo cada cierto quinquenio, pues la población guatemalteca va a vivir más. ¿Qué son los indicadores? Pregunta la compañera. Los indicadores son índices
son términos medibles relacionados con la población. Si es demográfico, obviamente es de carácter poblacional. Entonces, estos indicadores, repito, representan datos numéricos, pero esos datos numéricos me permiten sacar conclusiones cualitativas. Ya mencioné algunas. Las poblaciones están decreciendo. ¿En base a en qué me estoy basando? Pues en indicadores demográficos que aquí van a comenzar a aparecer. Entonces, la esperanza de vida es importante porque determina cuántos años se calcula que las personas pueden llegar a vivir en un periodo determinado y en un espacio físico determinado. Y esto es reflejo de las condiciones de salud de las poblaciones. Es reflejo de las condiciones de salud. Por ejemplo, en Guatemala, la esperanza de vida es menor que la de Costa Rica. Si no estoy mal, la esperanza de vida más baja es la de El Salvador, o la más alta, no recuerdo. Pero Guatemala está entre los últimos de esperanza de vida en Centroamérica. La tasa anual de natalidad, conocida como TAN, vamos a ver, una tasa de nacimiento, no necesariamente, no necesariamente. Porque Guatemala, por ejemplo, si asociamos la tasa anual de natalidad y la tasa anual de mortalidad con la esperanza de vida, podemos encontrarnos con que retrocedamos unos 10 años o 15 años atrás. Guatemala tenía una tasa de natalidad y mortalidad más alta, pero su esperanza de vida era menor. Entonces está más asociado a las condiciones de salud. Y obviamente, si esas tasas bajan, esas sí las podemos asociar a la esperanza de vida, si bajan. Porque se refleja que las personas están falleciendo en cantidades menores. La de natalidad se refiere a los fallecimientos. Representa la cantidad de nacimientos en una sociedad durante un año determinado por cada 1,000 habitantes. Ojo con esto de cada 1,000 habitantes, porque muchos lo asocian a términos porcentuales. Y esto nos puede inducir a error en algún momento determinado. ¿Por qué es importante respetar por cada 1,000 habitantes? Porque el criterio global, digámoslo así, internacional, es ese, por cada 1,000 habitantes. Entonces, imaginemos que yo mido mi tasa anual de natalidad por 100 y quiero compararme con los países sudamericanos o centroamericanos y todos miden sobre 1,000, pues obviamente yo voy a tener problemas o voy a duplicar mi trabajo para convertir esos datos en por 1,000. Entonces, ¿cómo se calcula? Para el cálculo se divide la cantidad de nacimientos entre la población total y se multiplica por 1,000. Y el resultado, pues me va a decir, en el caso de Guatemala andamos como por 21. En Guatemala la tasa anual de natalidad es de 22 más o menos, 22 personas por cada 1,000 habitantes. La tasa global de fecundidad representa la cantidad promedio de hijos que están teniendo las mujeres en su edad fértil en una sociedad durante un año específico. No les estoy dando la definición técnica, porque la definición técnica me va a hablar de grupos de las mujeres no expuestas a una situación en que no pueden tener hijos, etc. No, realmente la interpretación y se toma en cuenta información hasta el 30 de junio. Gracias, Juan Carlos. Es importante tomar en consideración que hay una interpretación también que se comparte con la técnica y es lo que representa la tasa global de fecundidad es cuántos hijos están teniendo las mujeres hoy. Si me preguntan cómo se calcula, puedo hacerlo, pero me voy a detener aquí unos 30 minutos mínimo. Pero bueno, tasa anual de mortalidad representa la cantidad de defunciones que ocurren en una sociedad en un año determinado por cada 1,000 habitantes. 60, 65, no, es más alta, rebasamos los 70. Para su cálculo se divide la cantidad de fallecidos entre la población total y se multiplica por 1,000. Igual, esta tasa anual de mortalidad se representa por 1,000 habitantes. La de mortalidad infantil representa la cantidad de defunciones de niños menores de un año calculado por cada 1,000 niños nacidos vivos. Entonces, también ojo con este dato, porque este dato de la tasa anual de mortalidad infantil representa la cantidad de niños que fallecen antes de cumplir un año por cada 1,000 niños nacidos vivos en un año determinado. Y para su cálculo se divide la cantidad de defunciones de niños menores de
un año, perdón, se me fue ahí una palabra, de, de, de un año multiplicado por cada 1.000 niños nacidos vivos. Y la tasa anual de incremento vegetativo, aquí es donde podemos evidenciar cómo es importante que la TAN y la TAM se expresen también en términos por mil, porque resulta que la tasa anual de incremento vegetativo, esta se expresa en términos porcentuales. Representa el crecimiento natural anual, nacimientos menos defunciones de una población en un determinado periodo, y se expresa en porcentajes. Pero resulta que el dato que tengo que manejar acá es el de la TAN y la TAM, y esos están en términos porcentuales. Entonces podría manejar la TAN y la TAM en términos porcentuales, pero entonces me despego del lenguaje e interpretación que se hace de estos indicadores a nivel internacional. Dice, para su cálculo se resta la TAN a la TAM. Al resultado se le reduce a porcentajes, yo así lo hago, corriendo el punto decimal hacia la izquierda, un dígito. Entonces ya convierto mi término, porque si le resto a la TAN y a la TAM, por ejemplo, si en el caso de la tasa anual de mortalidad, en Guatemala está como en 5 o 6, 5 o 6 por cada 1.000 habitantes. Y la de natalidad está como en 21, 22. Pues bien, si a 22 le resto 6, me van a quedar 16. Entonces, puedo decir que la tasa de incremento vegetativo es ese, 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 bueno, si lo expreso en términos por mil, va a ser 16 por mil, pero como el lenguaje común para determinarla es en términos porcentuales, simplemente corro el punto un dígito hacia la izquierda y lo tengo ya expresado en términos porcentuales. La pregunta del compañero que vi por ahí, no la pude leer completa, habla de si van a venir casos, algo así, ¿no? Pues sí, si es así, mi respuesta es, en el examen de recursos siempre vienen cálculos, siempre vienen datos demográficos para hacer cálculo. La tasa anual de crecimiento demográfico expresa el promedio, perdón, expresa el promedio del cambio anual de habitantes como resultado de un superávit o déficit de nacimientos y muertes y el resultado del saldo neto migratorio. En su cálculo se relacionan, datos de los procesos de entrada y salida de las poblaciones. Es decir, se asume que los nacimientos son procesos de entrada de poblaciones porque suman. Los fallecimientos son procesos de salida porque restan a la población existente. Igual que la inmigración suma y la emigración resta. Entonces, para determinar la tasa anual de crecimiento demográfico, hay que relacionar nacimientos, fallecimientos, inmigraciones y emigraciones. Para su cálculo, se resta a los nacimientos la cantidad de los fallecidos. Primera operación matemática. Segunda, a este resultado se le suma el resultado de otra, bueno, mejor lo digo de otra manera. La primera operación matemática está en el primer párrafo. Se le resta a la TAN, la TAM. Luego, reordeno el segundo párrafo. Luego, antes de sumar a la inmigración, le resto la emigración. Entonces ahí ya tengo dos datos. Un dato de factores naturales, porque los fallecimientos y los nacimientos son factores naturales, y ahí a ellos les resto el dato que ya tengo de los factores sociales. Uno de entrada y salida de carácter social, que son inmigración y emigración. Entonces la tercera operación matemática es simplemente una suma. Al resultado de la primera operación, le sumo el resultado de la segunda operación. Entonces lo que hice en la segunda operación de restarle a la inmigración y a la emigración, eso representa la determinación del saldo neto migratorio. Obviamente su nombre lo dice, el saldo neto migratorio. No es otra cosa más que le resto a los que llegan al Estado los que se fueron. Y en Guatemala ese dato siempre va a ser negativo. Bueno, últimamente, y no sé hasta cuándo será negativo, porque se van bastantes y vienen poquitos. Entonces, en su cálculo se relacionan datos de los... ya lo dije, perdón. Pues bien, el dato anterior se reduce a términos porcentuales, determinando qué porcentaje es de la población inicial, es decir, el dato que obtuve de la operación primera. Ahora tengo que determinar qué porcentaje es
de la población inicial. Yo lo hago a través de una regla de 3. Si 100% es la población inicial, ¿qué porcentaje es este dato que obtuve de la operación que está en el primer recuadro? Eh, Tiempo no hay, por eso plasmé acá las fórmulas, porque tiempo no tenemos. En este cálculo adquiere relevancia el saldo neto migratorio que se representa al restarle a la emigración, Y aquí, pongan atención a esto, aquí adquiere relevancia la ecuación de balance. Esta ecuación de balance significa PT, que es población, dice acá población del año a calcular, PO, que significa población inicial, a esto se le suma la operación que hice de los nacimientos menos defunciones, y a esto le sumo la, la inmigración y la emigración. Eh, y entonces, perdón, jóvenes, rescato mi presentación porque ahí está. ¿Sí se mira? Pregunto, jóvenes, ¿se mira la presentación? Jóvenes, ¿se mira la presentación? Ahora se ve que tiene varias presentaciones, maestro. Pero ahí tengo una, Sí, se ven. solo una se ve. Solo una, solo sería Muy como que bien. de ampliarla, ¿verdad? Ah, Ahí ya, está. ahí estamos, ¿verdad? Perfecto. Sí, migraciones. Muy bien, Estructura gracias. ocupacional. Perfecto, maestro. Gracias. Entonces, en la tasa anual, vamos a ver por dónde voy. Ah, sí, estaba tratando de explicar este, este texto que está aquí. Los procesos de entrada y salida matemáticamente pueden expresarse mediante la ecuación de balance o ecuación compensadora, que es lo que me aparece aquí a la izquierda. Pero bueno, al desarrollar esta ecuación de balance, lo que voy a obtener es lo que desarrollé aquí con la tasa anual de crecimiento demográfico. Eso es exactamente. Pero pongámosle ojo al saldo neto migratorio, que es fácil. A la inmigración le resto la emigración. Tasa anual de mortalidad materna. Este es uno de los menos conocidos. La razón de mortalidad materna se refiere al número de muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Dice, se calcula dividiendo la cantidad de muertes de mujeres por causas del embarazo, parto y puerperio, es decir, después del nacimiento, entre el total de niños nacidos vivos durante el año en referencia, multiplicado por 100,000. Este lo mide el Ministerio de Salud o lo mide el INE con información del Ministerio de Salud, pero es uno de los que menos se divulga. Lo único que puedo afirmar sobre cuánto representa hoy en día es eh, creció la cantidad de muertes de mujeres, que son muertes que fallecen estando embarazadas o al tener el hijo 42 días después, em, que mueren por causas no accidentales, sino por causas relacionadas con el embarazo. Muy bien, densidad de población, eso es sumamente importante. Representa la cantidad de habitantes que se estima viven por kilómetro cuadrado en un país o región determinada. Para calcularla es lo más simple. Se divide la población entre la cantidad de kilómetros cuadrados de territorio. Guatemala tiene, recordemos la primaria, 108,889 kilómetros cuadrados. Y si nuestra población, por ejemplo, el último censo fue de 16,5 aproximadamente, ya tenemos dos datos para hacer el cálculo según el último censo.
Pero a veces se usan proyecciones de la población guatemalteca porque el Instituto Nacional de Estadística tiene proyecciones hasta el 2050. Pues bien, y no la confundamos con esta, la relación tierra-hombre. ¿Por qué? Porque esta representa la cantidad de kilómetros cuadrados o territorio que le correspondería a cada persona si el territorio se dividiera entre la cantidad de habitantes. Es decir, aquí se invierte la operación matemática. En la densidad poblacional divido población entre kilómetros cuadrados de Guatemala, por ejemplo, y en esta segunda divido el, el territorio entre la población. Entonces, como el territorio es apenas 108.889 y la población es 16.5 millones, entonces obviamente aquí en relación tierra-hombre voy a tener un dato, pero así muy pequeñito. En Guatemala tendremos 0.00050 y algo de kilómetros por persona. Entonces, estoy usando los mismos datos que usted para calcular la densidad demográfica. Pero si en la densidad demográfica divido la población entre la cantidad de kilómetros cuadrados, en la segunda invierto la operación matemática, usando las mismas variables o los mismos factores. Muy bien. Estructura etaria, perdón, se me fue una A, es E. Estructura etaria de la población. La estructura de la población por sexo y edad, es decir, representada por grupos de 5 años o quinquenales, es decir, si yo agrupo a la población por grupo de edad de 5 años, pues voy a obtener pues, eh, una pirámide. Por eso termino formando la pirámide poblacional que es útil para estructurar los perfiles demográficos. Por ejemplo, esta está diseñada con datos del censo. Obviamente hoy en día hay unas hechas con datos proyectados, pero esta del censo pues, es exactamente una pirámide, donde las mujeres están en rojo y los hombres están en azul. Entonces, interesante ver cómo, por ejemplo, los de menor edad están hasta abajo, están los de 0 a 4 años, y luego están los de 5 a 9, hasta que llego a los de 100 y más. Entonces vemos que en la cúspide casi no hay población, aunque habría que ver porque las proyecciones que tiene el INE muestran en 2025 que se está ensanchando la parte alta y se está reduciendo la parte baja. ¿Por qué se está ensanchando la parte de arriba y se está reduciendo la parte baja? Porque la tasa de nacimientos se viene reduciendo, porque la tasa global de fecundidad se viene reduciendo, la tasa de mortalidad se viene reduciendo. Eso tiene efecto en la parte de arriba, porque entonces hay más gente de mayor edad, ¿sí? Y entonces la parte central se está incrementando, se está ensanchando también, pero efectivamente se está reduciendo la parte de abajo. Entonces, posiblemente lleguemos a perder la forma de la pirámide, pero se seguirá llamando pirámide poblacional. Tipos de pirámide demográfica, pues hay progresivas, esas que tienen la base sumamente ancha. Por ejemplo, la de Guatemala de 1900, no, el año 2002 fue el censo anterior. Esa de abajo, donde están los de 0 a 4, estaba sumamente amplia. Entonces ahí sí había una pirámide con unos ángulos así bien marcados, bien marcados. Pero como se ha venido reduciendo la tasa de natalidad, entonces se viene reduciendo también la tasa, perdón, se está reduciendo la base de la pirámide y se está ensanchando arriba. Entonces Guatemala está entrando a un tipo de pirámide estacionaria y va rumbo a ser regresiva. La regresiva es de aquellos países que tienen un nivel de desarrollo alto. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica ya casi tiene una pirámide progresiva porque tiene un desarrollo, pero tiene una mayor expectativa de vida, tiene una menor tasa una menor tasa de natalidad, pero su PIB per cápita es mucho mayor que el de nosotros. El PIB per cápita es PIB dividido entre todos. Eso de alguna manera refleja pues un nivel de desarrollo económico importante. Franjas de población. Las franjas de población, lo que decía alguien por ahí hace un momento, pues es la misma pirámide, solo que podemos segmentarla en tres grupos. La población postproductiva son aquellos que están en azul, son los que tienen más de 65 años o 65 años de edad y más, que en teoría dejaron de trabajar por la edad.
La población productiva, que son los que están en amarillo, son los que están entre 15 y 64 años de edad. En teoría son los que trabajan, están en edad de trabajar, los productivos. Y los preproductivos, que son los que están de 0 a 14 años, están en café, son los más jovencitos, que ellos están en proceso de formación. En teoría, están en proceso de formación. Entonces, si hacemos una relación de los no productivos con los productivos, vamos a tener un dato que le llamamos índice de dependencia. El índice de dependencia me refleja de los productivos cuántos dependen de ellos o cuántos son no productivos. Entonces, la operación matemática para calcularla es, se suma la cantidad de las personas de la franja preproductiva con la población postproductiva y se dividen entre los productivos. Y se obtiene un dato en Guatemala, por ejemplo, ahorita posiblemente, según el censo, 0.70 más o menos por cada uno, pero es válido multiplicarlo por 100. Y si se multiplica por 100, pues me va a decir 65 dependen de cada 100 productivos. Entonces, esto es importante, es parte de los cálculos que se resaltan en el curso. Pues bien, estructura ocupacional. Esta estructura ocupacional me permite conocer la relación de la población con el mercado laboral. Dice, el análisis del mercado laboral se maneja una serie, en el análisis del mercado laboral se maneja una serie de variables dentro de las cuales destacan, se me fue una S, perdón, las siguientes. La población en edad de trabajar es la población apta para trabajar calculada a partir de los 15 años de edad, es decir, en la determinación de esta estructura ocupacional, las personas que tienen 15 años o más son personas que están en edad de trabajar. Y obviamente las que están entre 0 y 15 y 14 años, pues están en edad de no trabajar. Y dentro de esta población en edad de trabajar, es importante identificar a la población económicamente activa, conocida como PEA, sus siglas PEA. Es la población de 15 años o más de edad que cuando se hizo la medición trabajaba o buscaba trabajo. Y es increíble cómo la población económicamente activa en Guatemala, según los últimos datos de las encuestas que lo miden desde el Instituto Nacional de Estadística, pues es un poco más de la mitad de los que están en edad de trabajar. Es decir, los que están en edad de, perdón, lo digo de otra manera, es un poquito más de la mitad de los productivos, un poquito más. Es decir, que la población económicamente no activa, es decir, los que tienen 15 años de edad o más, y que, y que, y que, y que no trabajan, porque son los no productivos, son casi, es ligeramente menor a la población económicamente activa. Y esos no buscan trabajo ni trabajan, los que forman la población económicamente inactiva. Entonces ahí es donde este índice de dependencia puede incrementarse significativamente. Pues bien, población ocupada, población que cuando se hizo la medición trabajaba. La población desocupada, población que cuando se hizo la medición no trabajaba, pero buscaba trabajo, entre otros. No mencioné otros por el espacio, pero por ejemplo, se mide la población subocupada, que antes incluso se medía la subocupada invisible. Ahora solo se mide la subocupada visible. Es decir, es visible que alguien está subocupado porque no tiene un trabajo formal y su jornada es bastante reducida. Pero antes se medía la invisible, el subempleo invisible, porque eran personas que tenían una jornada completa, pero era insuficiente los ingresos que tenían para satisfacer necesidades familiares y era un porcentaje alto. No sé por qué dejaron de medirlo, pero bueno. Las migraciones. Cuando hablamos de las migraciones, estamos hablando de desplazamientos o movimiento de grupos de población numerosos que cruzan límites geográficos, eh, obviamente implicando cambio de residencia habitual, porque su desplazamiento no es haciendo turismo. Aquí estamos hablando de movimientos migratorios, pero de desplazamientos de personas que generalmente por factores económicos. Entonces, las corrientes migratorias representan
Los cambios de lugar de residencia permanente o por un periodo de tiempo determinado por parte de grupos significativos de personas provocado por múltiples factores, pero especialmente de carácter económico-social. Y aquí identificamos corriente migratoria rural-urbana, es decir, me voy de área rural a área urbana. Corriente migratoria rural-rural, es decir, me voy de área rural a vivir a área rural. Pensemos, campesinos que bajan del occidente del país a la costa a cortar caña durante el periodo en que no hay agricultura, me voy de lo rural a lo rural. Entonces lo que me impulsa son aspectos de carácter económico. Igual lo rural urbano. ¿Quién se va a ir de lo rural a lo urbano? Pues aquellos que andan buscando mejoras económicas, mejores oportunidades de empleo, por ejemplo. La corriente migratoria urbana, pues me voy de lo urbano a lo urbano. Posiblemente me vengo de una cabecera departamental a la ciudad o de una cabecera departamental a otra. ¿Por qué? Tal vez por estudios, por trabajo, etcétera. Y la corriente migratoria urbana-rural, esa es la que más me llama la atención. ¿Cómo me voy de área urbana a área rural? Si la ruralidad en Guatemala está representada por una situación de carencias. Entonces, me imagino que son casos donde las personas se desplazan por, como dijo un estudiante en uno de mis salones, por seguridad, pues, por trabajo, ¿sí? Y la corriente migratoria internacional, que es la más conocida. En todas encontramos factores económicos que las impulsan, pero las consecuencias pueden ser diversas. Pueden ser diversas. La corriente migratoria internacional, por ejemplo, podría decirse que mejora la economía de las familias, pero también desintegra familias. Entonces tiene sus factores negativos, pero obviamente si lo vemos desde el punto de vista, llamémosle macroeconómico, ¿cuánto significa la migración internacional en Guatemala? Se maneja actualmente que más del 20% del PIB es el equivalente a las remesas que llegan a Guatemala anualmente. 20%, es decir, la quinta parte del PIB. Es decir, son un soporte a la economía bien importante. Pero bueno, otros. Dejo otros por cuestiones de espacio, el índice de desarrollo humano, desigualdad. En el caso de la distribución de la población urbano-rural, pues Guatemala sigue teniendo un alto nivel de población que vive en área rural. Dice que se viene reduciendo, perdón, lentamente, porque de alguna manera disminuye cuando la gente en mayor cantidad tiene acceso a agua potable, a energía eléctrica en su casa, por ejemplo. La desigualdad que nos referimos acá al tema de la pobreza, ya mencioné que la última medición que se hizo fue hace poco, el año pasado, si no estoy mal, se publicó el informe, y nos habla de que andamos con un índice elevadísimo de pobreza. Y ser pobre en Guatemala es vivir con menos de 35 quetzales al día, por persona aproximadamente. Entonces, y pese a eso, es bastante elevada la pobreza. El índice de desarrollo humano. Aquí les encargo bastante que identifiquen qué es el índice de desarrollo humano, qué es desarrollo humano y cuáles son los tres componentes. Hay un componente de carácter económico que representa la riqueza que en teoría las personas reciben, digámoslo, anualmente. El índice de educación, es decir, conocimientos. Y el tercero es el factor salud, que está asociado a la vida sana y prolongada. Entonces, el factor que se toma en consideración es la esperanza de vida. Y para llegar a esta última parte, me quedo con los factores que inciden, perdón por el error, inciden en el aprovechamiento del recurso humano. Pues hay factores demográficos y no demográficos. Los demográficos son los que tienen que ver con la distribución de la población. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas? En Guatemala hay municipios que concentran más de 6,000 personas por kilómetro cuadrado. Obviamente ese es un factor demográfico que incide negativamente en el aprovechamiento del recurso humano. Por ejemplo,
Guatemala República tiene más o menos como 155 personas por kilómetro cuadrado, pero si hacemos el análisis a nivel de municipio, hay municipios, repito, que tienen casi 6,000 personas o más por kilómetro cuadrado. Mientras que nos vamos a los que menos tienen, los encontramos en Izabal, Petén, y tienen 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, obviamente, aquí con estos datos encontramos que el primero, el de mayor población, es el que incide negativamente en el aprovechamiento del recurso humano, especialmente porque donde hay sobrepoblación, la población se hacina, se estresa más, hay más contaminación. Entonces, pero esos son factores demográficos y podemos analizar otros. Mientras que los no demográficos son aquellos que pues, no tienen relación con la distribución de la población, son propios de las personas, como por ejemplo la desnutrición, el analfabetismo, ¿sí? Esos son factores que inciden negativamente. Y desafortunadamente los dos digo negativamente, porque, bueno, hablando de los demográficos, podría decir positivamente, si me voy a San Luis Petén o a ciertos municipios de Izabal donde hay pocos por kilómetro cuadrado, porque ahí tienen más agua, tienen un ambiente más sano, hay más vegetación, posiblemente la gente vive más tranquila, menos estresada. Pero en los no demográficos es un poquito difícil encontrar un aspecto que yo diga, en Guatemala hay un factor no demográfico que incide en el aprovechamiento del recurso humano. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que son de carácter negativo, como los dos que mencioné. Muy bien, hasta ahí llegamos, jóvenes, segunda unidad. 2 unidades se evalúan en el examen y quise desarrollar algunos ejercicios, pero se hace un poco difícil por el tiempo. Entonces, pero sí agregué algunas fórmulas que, que son las que se manejan para resolver casos, entre otros. Digo entre otros porque a veces vienen casos donde al estudiante le pide que hagan operaciones matemáticas, por ejemplo, usando aspectos que ya conoce. Muy bien. Entonces, para cerrar, vamos a dejar 5 minutos de preguntas. De manera verbal, podemos preguntar si es que hay dudas. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, fue un gusto estar acá compartiendo estas 2 unidades con ustedes. Les deseo éxitos en su examen. Bueno, sus exámenes en general, pero especialmente esto. Y, y bueno, recomendación, hay que estudiar, hay que leer. Muy bien, Muy buenas. Muchísimas gracias, maestro Montúfar, por el apoyo y Dios me lo gracias. bendiga por donarnos su conocimiento, su tiempo en pro y en beneficio de nuestros estudiantes. Me apropio de sus palabras. Les deseamos muchos éxitos en su evaluación y pues esperamos que esto sea muy enriquecedor para ustedes, ¿verdad? Quiero animarlos a que se suscriban o sigan nuestras redes sociales oficiales. Y pues si nos dejen sus comentarios de qué les está pareciendo este tipo de refuerzos, vuelvo a repetir, iniciativa de nuestro decano, el doctor Mejía, con pues ahí sí que el apoyo de nuestro cuerpo de docentes, como es el maestro Montúfar, y pues si las áreas de interés, a nosotros eso nos retroalimenta mucho para saber de qué otras áreas ustedes quisieran también tener refuerzos de este tipo, ¿verdad? La finalidad es poderlos apoyar y vuelvo a repetir, les deseo lo mejor. Gracias nuevamente, maestro Montúfar. Hoy es sábado, sabemos que tanto usted como cualquiera de nuestros compañeros estudiantes quisiera estar en otro lugar, pero se agradece el esfuerzo y como vuelvo a repetir, todo esfuerzo tendrá su recompensa. Dios me los bendiga, que tengan muy bonita noche y esperamos a quienes examinan mañana
que tengan mucho éxito en su prueba y a quienes se examinan más adelante también que que sea de mucho provecho. Tengan muy feliz noche, Dios les bendiga. Nos vemos, Gracias. gracias, Micaela. Feliz noche. Feliz noche a todos.